En el extremo occidental del sistema central, la comarca de las Urdes constituye un enclave natural de gran valor ecológico. El paisaje urdano ha sido dibujado a lo largo de los siglos por el devenir de las aguas y por la laboriosidad de los urdanos, que han asentado sus pueblos en armonía con la naturaleza y construido paredones y bancales para el cultivo. El cauce de los 5 ríos que atraviesan esta tierra ha trazado valles, meandros, cascadas. El enorme pantano de Gabriel y Galán, que desde mediados del siglo pasado baña las comarcas de Urdes, Valle del Ambroz y Tierras de Granadilla, está totalmente integrado al paisaje y aporta múltiples oportunidades de turismo activo en la comarca. Si hubiera que declarar un protagonista en la orografía de esta comarca, sin duda, este sería el agua. En distintos puntos de las Urdes están señalizados miradores, merenderos o rutas que nos invitan a descubrir y disfrutar la belleza inédita de este entorno. Un ecosistema especialmente valioso por su biodiversidad, entre la que se encuentran especies de árboles poco frecuentes como el tejo, acebo o mostajo, y animales en peligro de extinción como la nutria, la cigüeña negra o grandes rapaces. Es habitual ver surcar el cielo por buitres negros, leonados, alimoches o águilas que habitan en esta tierra abundante en especies cinegéticas. Las Urdes son muy apreciadas entre los aficionados a la caza mayor por sus colonias de jabalís, ciervos, corzos y cabras montesas. La riqueza ornitológica de la comarca ha dado lugar a la declaración de una zona cepa o zona de especial protección para las aves, que abarca casi 27.000 hectáreas. Las zonas cepa son catalogadas por la Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción. En ellas se prohíbe o limita la caza de aves y su posible comercialización. Su declaración es un reconocimiento de que las aves son patrimonio común y han de ser protegidas a través de una gestión homogénea que conserve sus hábitats. Existe también un lugar declarado de interés científico desde 2003. Es el llamado Volcán del Gasco, que en realidad no es un volcán. A lo largo del siglo XX siempre se ha hablado de que sería un volcán, hasta que aproximadamente a mediados del siglo XX, llegaron los estudiosos, los geólogos de la Universidad de Salamanca y llegaron a la conclusión de que no era un volcán, sino que que aparecían en su cima una serie de piedras calcinadas a consecuencia de posibles emanaciones gaseosas. Y además eso lo unen con otras cuevas que aparecen en el entorno y bueno, lo justifican de algún modo. Eso se ha mantenido, es la teoría más extendida durante todo el siglo XX, pero cuando entra el siglo XXI, a través de un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, descubren que en estas rocas aparece una especie de mineral rarísimo, que apenas aparece en la corteza terrestre y solo se consigue ese mineral con unas temperaturas altísimas. Eso fue lo que permitió de establecer una nueva hipótesis de que en lugar de un volcán o una zona donde han aparecido piedras calcinadas por emanaciones gaseosas, sería por medio de una colisión de un meteorito. Esa teoría ha salido en los medios de comunicación, ha estado
hirviendo durante unos años, pero lo último, y es que a partir de esa investigación llegó a oídos de estudiosos de Centro Europa y de Rusia, y lo han visitado posteriormente y han llegado a la conclusión de que no se trata del impacto de un meteorito, sino se trata de la destrucción por fuego de una fortificación. Resulta curioso que los naturales, sin tener un conocimiento real y que además partiendo de su propia toponimia, porque si tenemos en cuenta la toponimia, aquello se conoce como el Pico del Castillo, allí debió de haber una fortificación. Los mismos naturales conocían, sin llegar a esas investigaciones de sesudos científicos, que se trata de una fortificación quemada, no sabemos si anterior a los romanos o posterior. Ese es el origen más aceptado actualmente. Si hubiera que definir qué es las Urdes, yo diría que las Urdes es un paisaje esculpido por el agua y por el hombre. Ya aparecen dos elementos fundamentales en el paisaje de la comarca. Lo que hace el agua, que es el paisaje físico, y lo que hace el hombre, que es el paisaje antropizado. Esos dos elementos configuran uno de los paisajes más espectaculares de Extremadura, que es las Urdes. Hablar de las Urdes es hablar de multitud de meandros. Conocidos son los meandros del Alagón y también son conocidas las grandes cascadas que forman parte del paisaje. Quizás la más visitada es la del Chorro de la Meancera en el Gasco, pero hay otras como el Chorro de los Ángeles, el Chorrituero de Ovejuela, el Mirador de la Alavea, el Chorro del Goyete, que conoce muy poca gente, pero digamos que hay una gran variedad de chorros, parte de ellos perfectamente visitables. Si hiciéramos un análisis del sistema central desde el punto de vista de la climatología y del ecosistema, hablaríamos de un elemento vegetal, que es el roble. El roble es el elemento que mejor define al norte de Extremadura, salvo una comarca. Esta comarca es las Urdes, es precisamente su gran singularidad. Estamos en un enclave en el que domina el roble, pero en las Urdes domina todo lo contrario, es la encina y sus especies asociadas. Eso es lo que quizás mejor define al ecosistema de las Urdes, porque ya no es un ecosistema con vocación oceánica o atlántica, es un ecosistema claramente mediterráneo con distintos matices. Las Urdes es una especie de puzzle en el que aparecen distintos elementos. Yo hablaría de 4 elementos. Uno de ellos, el más conocido, y es el que normalmente se lleva en la vista el turista que se acerca a la comarca, sobre todo cuando recorre las vías principales, se lleva la imagen de que las Urdes es una zona especialmente repoblada en la que aparecen pinos y más pinos. Pero detrás de todo eso aparece la gran realidad de la comarca, y es que detrás de eso existe una zona importantísima de vegetación autóctona en la que aparece lo que llamaríamos el matorral y bosque mediterráneo, en el que aparece gran cantidad de brezos. Prácticamente en las Urdes tenemos todas las especies de brezos que existen, ligados al mundo mediterráneo. Aparecen también gran cantidad de otras especies matorrales ligadas a la encina, como puede ser la madroñera, el durillo, el labiérnago, etcétera. Pero además de estas zonas que aparecen sobre todo en las zonas medianas de las sierras, en las cumbres aparece otro elemento que es autóctono también. Hablaríamos de una especie de clima y por tanto ecosistema o formación natural altomontano. Eso se sitúa en cimas superiores a los 1200, entre 1200 y 1500 metros, que aparecen abundantes plantas herbáceas y matorral achaparrado. Todo eso es vegetación autóctona, pero si bajamos a las zonas inferiores, en las cuencas de los ríos, en esas torrenteras, en los arroyos, las barranqueras, es donde aparecen los ecosistemas acuáticos perfectamente conservados, donde aparecen desde alisos, fresnos y gran cantidad de sauces. Ejemplos clarísimos de la riqueza botánica de las Urdes es que se han declarado 3 árboles singulares.
Quizás los más conocidos, uno se trata de un enebro que es el enebro de las Mestas, un Juniperus oxycedrus, no es el común, sino es el oxycedrus, que yo creo que tiene todo un valor tanto botánico y también sentimental para el pueblo de las Mestas. ¿Por qué está declarado? Por sus especiales condiciones, es decir, se trata de un árbol singular en el sentido de sus proporciones. Es un árbol gigantesco, ya muy de edad avanzada y que se encuentra en la misma localidad. En este mismo sentido, en la zona de pino franqueado, concretamente en la zona de Guijarro Blanco, se ha declarado también una madroñera. Es una de las tantas madroñeras gigantescas que hay en la comarca, quizás sea ella la de mayores proporciones, y está declarada como tal, como árbol singular, por las dimensiones especiales de este ejemplar. Y luego tenemos una auténtica joya, una reliquia botánica en toda Extremadura, que es el Valle de los Tejos. Ya no estamos hablando de un solo ejemplar, sino todo un bosque de tejos que se encuentran en el Cerezal, que es una alquería situada en el mismo corazón de las Urdes, término municipal de Nuño Moral. Tiene la singularidad distinta al resto de los tejos de Extremadura, en que es un bosque realmente vivo, porque las otras zonas son bosques que están ahí a modo de congelados, que es muy necesario conservar, pero el de las Urdes tiene la peculiaridad de que tiene de todas las edades, es decir, está creciendo hoy día. Y eso es muy difícil. Y claro, cuando hablamos del tejo, el tejo es una de las especies declaradas en peligro de extinción en Extremadura y que además procede ni más ni menos que del terciario. Es una auténtica reliquia en Extremadura. En materia de especies cinegéticas, tradicionalmente siempre se ha hablado exclusivamente del jabalí, pero hoy día, además de jabalí, encontramos una población muy importante de ciervos, de corzos también, y además una zona importantísima de cabra montés. Es decir, tenemos, en cuanto a caza mayor, es una auténtica maravilla y sobre todo el potencial que tiene de aquí en adelante. Es decir, estamos, por tanto, en un periodo de expansión del bosque y de expansión de fauna. Además de buitre negro y buitre leonado, nos encontramos con otras especies declaradas en peligro de extinción, como la cigüeña negra, como alimoche y prácticamente casi todo tipo de rapaces, tanto diurnas como nocturnas. Hay otra especie emblemática en Extremadura, de la que se dice debe ser de los puntos más importantes de Extremadura, es el lince ibérico. El lince ibérico, desgraciadamente, es una especie en regresión, lo tiene muy difícil, pero sí que se cuenta a las Urdes como uno de los espacios donde hay cierta presencia. Es el núcleo formado entre Sierra de Gata, Urdes y tierras de Granadilla. Es decir, estas son las especies que tenemos hoy día y que además están en clara expansión. El respeto por la naturaleza es un valor muy arraigado a la propia cultura urdana. Durante siglos, el hombre ha subsistido aquí gracias a lo que ella le ofrece, y por eso se sigue venerando y respetando como algo valioso que hay que conservar. Para contribuir a la educación ambiental, desde las Urdes se han desarrollado distintas iniciativas. Entre ellas cabe destacar el Aula de la Naturaleza de Pino Franqueado. Aquí se puede aprender jugando a través del contacto directo con distintas especies que la naturaleza la formamos todos y que todos tenemos la responsabilidad y el deber de protegerla. Pues esto es el Aula de la Naturaleza de Pino Franqueado, depende de la Junta de Extremadura. Está situada en un lugar privilegiado porque estamos a las orillas del río Los Ángeles, justo después de que se una con el río Esperaban. Y es una zona magnífica para lo que trata de representar este aula, que es el contacto de los chicos con la naturaleza. Dispone de unas instalaciones totalmente completas, con un pabellón por si hubiera problemas de lluvia, con su cocina, tiene su comedor descubierto, sus servicios, duchas, etcétera. Y se tratan de hacer actividades que acerquen a los chicos al conocimiento del medio ambiente desde una manera muy amena, muy flexible y muy lúdica. Se trata de que adquieran hábitos responsables con la naturaleza,
que la disfruten, pero que sepan, que aprendan a disfrutarla respetándola y que tengan un acercamiento a lo que es la naturaleza de nuestro entorno inmediato de Extremadura, que conozcan cuáles son las especies más comunes, las especies que tenemos en peligro de extinción, que valoren la importancia de la biodiversidad, etcétera, etcétera. De que ellos en su casa pueden empezar cambiando esto. Y la verdad es que hoy en día lo que nos queda es la educación de los niños. Pues los mayores ya tenemos muy malos hábitos. Y yo me he dado cuenta que son ellos los que consiguen que en su casa sus padres reciclen. Que en su casa se empiece a preocupar por el gasto de la luz de las bombillas. Son ellos los que obligan a los padres. Y eso es algo muy importante y que hay que aprovechar. La naturaleza original de las urdes la encontramos en bosques de encinas, robles, madroños y mostajos, o a la vera de los ríos, donde ofrecen su sombra a lisos y sauces. Existen especies autóctonas de acebos en las zonas más umbrías y de tejos, uno de los árboles más longevos y míticos del mundo, que puede llegar a vivir varios miles de años. Los surdanos han elaborado durante siglos remedios curativos naturales con plantas de su entorno, especialmente brezo, arraclán, achicoria, hinojo, manzanilla, orégano, mejorana o tomillo. El aroma exclusivo de la jara, las carquesas y los cantuesos o lavanda constituye un auténtico deleite para los sentidos. Los amantes de la ornitología pueden disfrutar aquí de la enorme diversidad de aves, tanto comunes como protegidas. Si afinamos el oído, especialmente cerca de los ríos, podemos distinguir el trinar del ruiseñor, la oropéndola, el mirlo acuático o el martín pescador. Es aconsejable disponer de buenos prismáticos para admirar el vuelo majestuoso de las grandes rapaces que anidan en las sierras. Águila real, águila calzada, alimoches, gavilanes o buitres negros y leonados. Otra especie protegida que vive entre el cielo, la tierra y el agua es la cigüeña negra. El marcado color rojo intenso en pico y patas es lo que diferencia a los ejemplares adultos de los más jóvenes. Es frecuente encontrarlas en encharcamientos de agua donde buscan comida. Muchos tipos de reptiles y mamíferos habitan en montes y bosques surdanos. Algunas de las especies cinegéticas más valoradas, como ciervos, corzos o jabalíes, se dejan ver sigilosos entre la maleza. Hoy en día, la llamada caza fotográfica cobra fuerza entre turistas y amantes de la naturaleza que se acercan a redescubrir las urdes. Ajenas al peligro, algunas nutrias pescan y nadan tranquilas en aguas surdanas. Declarada especie protegida por riesgo de extinción, la nutria no puede ser cazada ni comercializada por el hombre. La orografía y el hombre han ido creando multitud de senderos en las urdes. Existen infinidad de rutas perfectamente señalizadas por la red de senderos que pueden recorrerse a pie, a caballo o en bici. En ellas, el paseante puede disfrutar de la naturaleza en estado puro y descubrir parajes inéditos a los que no se puede acceder con vehículo. Muchas de estas rutas se corresponden con antiguas pistas o caminos que comunicaban las alquerías. Otras han sido marcadas por la propia orografía y conducen a chorros virginales que caen con estrépito sobre las rocas. Cada una ofrece distintos atractivos que favorecen el contacto con la naturaleza y el conocimiento del medio ambiente.
Hay otras muchas rutas que no están señalizadas, pero que pueden realizarse fácilmente siguiendo las pistas forestales o los caminos vecinales. Vamos a acompañar a alguno de estos excursionistas que recorren las Surdes de 3 formas distintas: a pie, en bicicleta y en catamarán. Cada vez son más los aficionados al senderismo que, mochila al hombro, se animan a explorar veredas con su propio pie. Entonces nos quedan... Hay que subir por aquí. ¿Por dónde? Y esta que se ha pensado. En este caso, un grupo de senderistas parte desde la Alquería de Rubiaco hasta el Chorro de Arrobatuequilla. Les acompañamos para disfrutar de este hermoso paisaje que las Surdes nos brinda. Esta ruta la organizan los monitores culturales del Ayuntamiento de Camino Morisco. Hacemos normalmente una ruta al mes. Unas veces se apunta mucha gente, otras veces se apunta menos, Y la de hoy es la ruta de Arrobatuequilla, que se llama, el Chorro La Batuequilla. Hemos empezado en La Batuequilla, en el pueblo, el municipio de Niño Moral. Hemos subido por el cortafuego y hasta el arroyo. En el arroyo hay una pequeña vereda que llega hasta el Chorro. Es una ruta de dificultad media, porque al principio hay un cortafuego unos 3 kilómetros bastante inclinado, que es lo que más quema a la gente. Y esta ruta dura unos 3 kilómetros aproximadamente, 1 hora de duración de subida y otra hora de bajada, un poquito más, haciéndola tranquilo. En esta ocasión, acompañamos a un grupo que practica mountain bike, aprovechando una pista forestal que parte de Ovejuela. Una excelente opción para aquellos que buscan un poco de velocidad y emoción. Los aficionados a esta actividad tienen aquí estupendas pistas y caminos donde realizar circuitos con distinto nivel de dificultad. La ruta que hemos hecho hoy ha salido desde Ovejuela, y ha transcurrido por la parte noreste y hemos salido ahora a Ovejuela. Ahora retomaremos por la parte de margen del río, bajaremos y volveremos otra vez a Ovejuela. Es cortita, son unos 30 kilómetros así. Normalmente andan entre 30 a 40 kilómetros. Se tarda alrededor de un par de horas o así. 2 horas, base que hoy hemos tenido algunos problemas o tal de cadena, lo de siempre, algún pinchazo o tal, pero sobre un par de horas, 2 horas y media se hace la ruta bien. Tranquilos, venimos en plan tranquilo, luego echamos el bocadillo, una Coca-Cola, etc. Y está muy bien porque cada una son por diferentes zonas de las Urdes y entonces puedes ver diferentes tipos de paisajes y de fauna y de flora. Y aparte también me gustan porque viene gente de fuera y te relacionas con más gente. Aparte aquí en la comarca hay mucha tradición de mountain bike, por el entorno que hay, un entorno ideal y espectacular, como habéis visto en los fotogramas que habéis sacado de toda la parte de agua, hay muchos ríos, hay muchas regateras. La intensidad, la de hoy, está muy bien, es para cualquiera la puede hacer, esté en forma o no esté en forma, monte mucho en bicicleta, no monte. Yo desde niño, pues todo el mundo monta en bici, ¿no? Lo base luego yo cuando estaba estudiando, pues venía los fines de semana y me animaba yo soy de Mestas, y me animaba con 2 o 3 amigos de allí del pueblo, salíamos por allí por la zona, porque además de practicar deporte, por los paisajes que tiene, disfrutas de la naturaleza, de los animales, de todo, ¿no? A mí en particular es el deporte que más me gusta, montar en bicicleta, porque estás en el medio natural, ves por ejemplo ríos, cosas que a lo mejor con otros deportes que son encerrados no los ves.
Otra interesante opción es recorrer las Urdes en catamarán. Descenderemos por el río Urdano hasta llegar al pantano Gabriel y Galán. Una ruta intercomarcal que nos ofrece otra perspectiva diferente de las Urdes y sus alrededores. Una alternativa para relajarnos y disfrutar de un paseo tranquilo. Nos encontramos en el embalse de Gabriel y Galán. Estamos surcando el propio embalse a través del río Alagón. Acabamos de llegar a Granadilla, a la villa amurallada de Granadilla. Hemos hecho una visita turística a la misma y regresamos ya de vuelta por los meandros del río Alagón hasta encontrarnos con el paraje del Melero o la isla, en el término municipal de Río Malo de Abajo, ya en plenas Urdes. A través del trayecto vamos a encontrarnos con otros afluentes del río Alagón y del embalse de Gabriel y Galán, como puede ser el río Los Ángeles o incluso más hacia el norte hasta el río Ladrillar y el propio río Batuecas, que se unen en lo que es la cola del pantano, a la altura de la Cavaloria. Sobre todo durante la primavera y comienzos del verano, o sea, lógicamente el nivel del pantano no llega a ser suficiente en los meses de agosto, a mediados de agosto, pues en definitiva porque se suelta el agua, ¿no?, para el riego. El caudal es mucho menor y lo realizamos sobre todo, ya os digo, siempre que el tiempo lo permita, pero sobre todo en las estaciones de primavera y verano, parte del verano. Hay bastante oleaje. Las Urdes ofrecen todo un espectáculo cromático. El paso de las estaciones va tiñendo el paisaje con increíbles tonalidades y deja al descubierto el encanto de esta comarca. Cualquier momento del año es bueno para venir. Para conocer mejor las Urdes podemos realizar multitud de actividades de turismo activo. Rutas culturales, senderismo, mountain bike, deportes náuticos, caza y pesca, micología, fotografía, un sinfín de actividades que nos permiten interactuar con la propia naturaleza y vivir experiencias auténticas e inolvidables. El mayor atractivo de las Urdes es sin ninguna duda su entorno natural, sus jóvenes aguas cristalinas, su fauna y su flora. Los atardeceres son realmente mágicos. Las montañas, de perfiles suaves y redondeados que describía Unamuno, bajan, al parecer mansamente, a bañar sus pies en el agua. El encanto natural de las Urdes y de los urdanos ha fascinado históricamente a visitantes ilustres y sigue atrayendo a curiosos y amantes de la naturaleza que se atreven a redescubrir las Urdes por sí mismos. Nadie queda indiferente ante las Urdes.